ayudándonos también a clarificar algunas cuestiones que nos involucran a todos y en lo que tiene que ver con el periodismo, fundamentalmente con la relación que hay entre el periodismo y la sociedad, que es la que termina consumiendo las informaciones que se publican, y con los medios de comunicación, que sobre todo terminan haciendo muchísimo dinero por difundir este tipo de cosas. En el medio hay algo que es innegable y que es el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas. Sí, efectivamente. Mira, yo lo que estaba escuchándote, que decías, por un lado va hacia el amarillismo y por otro lado la discusión sobre la libertad de expresión. Yo creo que esto cae más allá que el amarillismo, porque es una foto totalmente falsa. Y la libertad de expresión, como todo derecho, tiene sus límites. El artículo 14, que garantiza los derechos de todos los habitantes de la nación, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, porque el derecho está relacionado siempre con el actuar del otro, y el otro tiene tanta libertad como uno. Entonces el derecho se termina cuando lastimamos o laceramos el derecho de otro. Y en este caso, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Pero creo que va más allá que el derecho a la intimidad, porque si bien es muy parecido a un caso nuestro, 1992, del caso Balbín, en que lo que sucede que en ese caso las fotos fueron verdaderas. Lo que hizo el fotógrafo es violar la intimidad, porque se entrometió sin derecho alguno, sin autorización familiar, en la terapia intensiva. En vez, en este caso, es totalmente falsa la fotografía. Entonces, no se puede hablar en absoluto de libertad de expresión acá, porque en ese sentido se está cometiendo un delito, se está estafando al público y además se está comprometiendo la seguridad de una nación. Son cuestiones sumamente delicadas que hacen además más, no solamente a la libertad de expresión, sino compromete las relaciones internacionales. Es una situación sumamente grave. Doctora, hay un montón de cosas que se pueden ir relacionando con esto y que tienen muchísimo que ver una con otra. Una de las cuestiones que hablábamos recién por teléfono fuera de micrófono y que esta mañana leíamos cuando buscábamos la información para la mañana de hoy, es que se criticaba, entre tantas otras cosas, al diario El País porque tiene un manual de estilo que se utiliza como ejemplo en muchos casos. Recordemos, el manual de estilo es como la Constitución o la Biblia de los medios de comunicación. Claro, un reglamento interno para funcionar de una manera ordenada y que los periodistas más o menos se acojan a lo que plantea la línea editorial. Efectivamente, o sea, todo medio de comunicación normalmente tiene, aparte de lo que rige el derecho, un manual de estilo. O sea, ¿qué es esto? Es la ética con la cual debe actuar un periodista. Y yo recuerdo, y eso te lo había comentado por teléfono anteriormente, que hace unos 14, 15 años yo había hecho un análisis de todo lo que eran los manuales de estilo en los distintos medios de comunicación. Y recuerdo que uno de los mejores redactados era justamente el del País. Entonces asombra que un país, un diario como El País, que tiene un manual de estilo que es muy bueno, cometa semejante atrocidad, porque en definitiva está comprometiendo la seguridad nacional. Es muy grave lo que ha cometido, y simplemente por una cuestión económica, porque aparentemente, por lo que yo había leído en los diarios, había sido comprada esa foto. Exacto. Bueno, hay en ese punto hay un par de cosas. Algunos de los ítems que tiene el manual de estilo del diario El País indican que, por ejemplo, en el punto 1,2 dice: el país se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a entender
la realidad y a formarse su propio criterio. Lo que le sigue en esto es otro punto que dice: las fotografías con imágenes desagradables solo se publicarán cuando añadan información. Y me llama la atención esto porque en el caso de Hugo Chávez, todos sabemos por lo que está pasando. O sea, no es que se ocultó información o se dijo el presidente venezolano está de vacaciones en algún punto del mundo y se termina publicando una foto que lo desmiente. Entonces, en materia informativa tampoco tiene valor la foto publicada. Por un lado eso, y por otra parte se activa todo lo que es morbosidad, porque el tipo de fotografía hace al morbo, que es justamente en el caso Balbín, por ejemplo, lo que la Corte nuestra, de nuestro país, justamente estableció que hay cuestiones que son íntimas, que no hacen al aspecto público, porque lo que es una enfermedad, en el caso de Balbín fue la muerte, es una cuestión exclusivamente de intimidad. Lo más importante es para él y los suyos. Entonces, se están entrometiendo en cuestiones de intimidad, no las que hacen al aspecto público. Por eso mismo es que en definitiva, te doy la razón con el amarillismo que habías planteado hace un rato, porque es de un morbo total. Exacto. En el contenido de la foto. En el capítulo 5 del manual de estilo, que plantea justamente fotos y gráficos, el punto 5.3 dice: los fotógrafos del país no deben olvidar los valores simbólicos de las fotografías, además de los puramente informativos. Por ello, debe tener la oportunidad de conocer a fondo los temas en los que vaya a trabajar para extraer de la realidad una visión diferente que contribuya a explicarla. Y lo otro que queríamos agregar, que también es importante en este tipo de discusiones, es que aparentemente hay un italiano que se atribuyó el envío de esta información. Es Tommaso De Benedetti y confesó haber sido quien envió a 3 agencias de noticias la falsa noticia, la falsa foto que pretendía mostrar a Chávez intubado. Dijo: la foto de Chávez que tomé de un video de YouTube la envié la semana pasada a una agencia de Costa Rica, a la agencia estatal venezolana y a Prensa Latina, y nunca me imaginé que terminaría en la primera plana del país, declaró De Benedetti, quien agregó que lo hizo para mostrar las falencias de las redes sociales y de los más importantes medios. Esta es la importancia, justamente. Nosotros tenemos una doctrina, que es el caso Campillay, que justamente plantea que en definitiva, que es relacionada con la doctrina de la real malicia. O sea, el periodista primero tiene que tratar de observar, de confrontar la fuente, y si es tan rápido, por lo menos dice no citar nombres, o en su defecto citar siempre dice la fuente, y acá ni siquiera se citaba la fuente. Sí, además de que se aclaraba que no se podía establecer, que no se había podido comprobar el lugar ni la fecha. Sí, exactamente, es un agravante terrible. Entonces, bueno, por eso decíamos que en materia informativa la verdad que es nulo, no podemos justificarlo. O sea, que el manual de estilo lo desconocen totalmente. O sea, es un manual perfecto, pero para ponerlo en un cuadro, nada más, pero no para leerlo y aplicarlo en la vida diaria. Ahora, en este sentido, está la cuestión de que también entiendo que no hubo una falla de algo que se filtró, se traspapeló, porque una foto semejante en primera plana tiene que haber sido responsabilidad directa de los directivos más altos del diario El País. Yo creo que ahí el editor es el responsable, o sea, no es solamente el periodista, sino el editor del diario, es total y completamente responsable. Yo creo que si las acciones legales se inician, tienen que ir dirigidas directamente al editor. Es el que toma las decisiones de cómo el diario debe salir diariamente.